Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Gastando Suela. En esta ocasión se trata del último programa de la temporada y comenzamos aquí en nuestra sede, en La Curtidora, porque siempre nos ha gustado finalizar la temporada en Avilés. Como no, tengo que agradecer a todas las empresas que han participado en cada uno de nuestros programas y prometeros que el programa que viene a continuación está repleto de buenas empresas, pero sobre todo de buena gente. Así que no perdemos más el tiempo porque comienza Gastando Suela. Hoy en Gastando Suela, Avilés, fin de temporada. Muy buenas, Muy buenas. Carlos, ¿Qué tal? responsable de One-to-One Training. Correcto. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, pues este proyecto nace buscando un poco crear servicios personalizados. Dentro de esos servicios personalizados, lo que tratamos es de personalizar los entrenamientos, las dietas, que todo sea muy, digamos, a medida del cliente, ¿vale? Los clientes, pues bueno, detectamos una demanda porque los grandes clubes deportivos y gimnasios, pues las clases son muy masificadas y no encuentran quizás ese mimo y pasan muchos meses sin encontrar los objetivos y cansándose un poco de las dietas. Entonces nosotros lo que tratamos un poco es de personalizarlo todo para que sea muy ameno y que sea muy concreto. El cliente que venga aquí, que entre por esa puerta, ¿de qué servicios disponéis? Pues tenemos varios servicios. Tenemos el entrenamiento del siglo XXI, que sería el traje de electroestimulación, que es una verdadera maravilla. Luego tenemos entrenamientos personales que ya no irían con el traje. Tenemos un entrenamiento que se llama el Fanboxing, que es un entrenamiento que hemos desarrollado nosotros, que es súper divertido, muy ameno, en el que se quema un montón de calorías. Y luego también tenemos dietas personalizadas y todo tipo de suplementación, tanto suplementación deportiva como para las dietas, ¿vale? Pasamos desde recuperadores musculares, proteínas, hidratos, tanto para bajar peso como para subir, y luego tenemos gamas pues de todo tipo, desde vitaminas, quemagrasas, geles para los deportistas, para los ciclistas, y luego también tenemos pues una gama muy completa de mayonesas 00, vinagretas 00, todo para que a la hora que nosotros hagamos la dieta no sea la típica dieta aburrida en la que no caemos un poco, ¿no?, en esa monotonía y acabamos dejándola. Siempre hacemos eso muy personalizada, estudiando a cada cliente y súper personalizada. El entrenamiento igualmente. Dentro del entrenamiento se entrena a la gente, se buscan sus objetivos, ya que dos personas con el mismo objetivo necesitan entrenamientos diferentes, que es lo que le pasa a mucha gente, que al final los metes en una clase con 50 personas y se sienten un poco desubicados, ¿no? Entonces nosotros ese problema, los entrenamientos son específicos, en una sala con un solo entrenador, en el que le dices cómo te sientes, si quiero más, si quiero menos, y él va a la vez generar ese esfuerzo para que tú consigas tu objetivo. E incluso sin moverte de casa podéis llegar y montar la máquina allí, eso es una pasada. Correcto, tenemos un servicio en el cual vamos a tu domicilio y nosotros hacemos el entrenamiento. Hay unas horas de entrenamiento en las que coordinaríamos y vamos a tu casa y entrenamos. Podemos entrenar a 2 de casa, a 3, sería todo coordinarlo. Entonces no te mueves de casa y entrenamos. Los entrenamientos, al ser muy intensivos y muy específicos, se consiguen los resultados antes, ya que son muy específicos e indicados a la necesidad del cliente. Carlos, lo que buscáis al fin y al cabo es que la gente que entre pueda encontrar todos los servicios para sentirse a gusto consigo mismo aquí en One-to-One, ¿no? Correcto. Nosotros lo que buscamos en One-to-One y el espíritu de One-to-One es digamos, específico y personalizado, en el que tú no eres uno más. Nosotros te conocemos, sabemos lo que tú necesitas, sabemos lo que tenemos que dar y vamos a tratar de dártelo. Y, digamos, de alguna manera, generarte ese vínculo para que tú estés a gusto y vayas a tus objetivos. ¿Dónde podemos venir a probarlo? ¿Dónde estáis físicamente aquí en Avilés? ¿En redes sociales? Nosotros estamos ubicados en la calle José López Ocaña, número 11 bajo. Aparte de eso, estamos en Facebook, en One-to-One Training Asturias, y bueno, tenemos un horario bastante amplio para atender a los clientes. Atendemos tanto, bueno, nuestra línea de teléfono, atendemos también por WhatsApp, correo electrónico, Facebook. Tenemos bastantes medios en los que, bueno, es fácil contactar con nosotros y buscar un hueco para que
para encontrar un poco, vamos, en qué. Es lo bueno que tiene, que adaptamos un poco la hora también, no somos el típico sitio que dices, bueno, tienes clase a las 5 de la tarde y tienes que estar a las 5 y se acabó. Nosotros, oye, mira, yo me viene bien a las 6, 6 y media, a las 9 de la noche, a las 7. Buscamos un poco la comodidad un poco del cliente para que en ese momento poder dedicarle el tiempo necesario para que realmente eso sea un entrenamiento. No pasen los meses y no encontramos objetivo, nos vamos desesperando, entonces buscamos ese perfil. Oye, Carlos, después de todo lo que me has contado, se me apetece un poquito conocer todo esto. Bueno, pues no hay ningún problema. Pasas y vas a conocer a 2 de nuestros entrenadores. En la primera sala está Yoli, en la que podrás ver a una entrenadora personal y a la vez nutricionista, que estará haciendo el traje de estimulación. Y luego en la otra sala del final podrás ver a Héctor, que es un boxeador profesional en el que está haciendo el entrenamiento de fanboxing, que es muy divertido, te va a gustar. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Muy buenas, Yoli. Hola, ¿Qué tal, un buenas. besito? Bien. Monitora personal, nutricionista, Sí. y estamos aquí viendo un ejercicio Sí. con electroestimulación. Sí, en este caso está trabajando en modo cardiovascular, ¿vale? Que lo que hace es potenciar en 2, en 3 el trabajo, el esfuerzo más bien que tú estás haciendo. Digamos que ahora mismo Almu, ¿vale? Si no tuviera el traje, estaría haciendo el ejercicio pues normal, con el traje puesto está incrementando su esfuerzo, lo que te estoy diciendo, en 3 o por 4, le está costando mucho más. Cierto es, ¿vale? Que tú te marcas tus límites, es decir, yo soy una persona que no estoy acostumbrada a hacer ejercicio, no estoy acostumbrada a hacer deporte, entonces no quiero matarme a agujetas. Entonces tú te marcas el ritmo. Nosotros vamos hablando contigo, te vamos diciendo cómo te vas sintiendo, vamos preguntando, porque es muy importante que haya comunicación, para que así, al día siguiente, no haya ningún tipo de problemas, ni roturas, ni unas agujetas que no te puedas sentar. Quiero decirte, eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, realmente lo que más intentamos tratar es que haya mucha conversación entre nosotros. Y como bien te digo, en este caso está trabajando el cardiovascular, que le permite hacer cualquier tipo de movimiento. O sea, con la máquina potenciamos cualquier músculo de nuestro cuerpo. Todos, ¿En eso de hecho consiste? todos. De hecho te digo que tú pruebas la máquina y al día siguiente vas a notar músculos que pensabas que no tenías. Pero eso sí, vuelvo a repetir que tú te marcas el límite. Aquí no vienes y te vamos a romper, no. A no ser que seas un deportista, que tú quieras mejorar tu rendimiento, entonces sí. Ya partimos de la base de que ya al ser deportista tú quieres mejorar tu rendimiento. Eso es diferente, ¿vale? Hay ciertas personas, lo que te hablaba, personas que quieren adelgazar o personas que quieren mejorar su rendimiento. Única y exclusivamente. Yo, por ejemplo, soy deportista, quiero mejorar mi rendimiento, entonces sí, voy a ponerme a prueba con la máquina. Ahora no, soy una persona sedentaria, que no tengo tiempo para ir al gimnasio, entonces voy a venir aquí y una vez a la semana voy a finiquitar el entrenamiento. Hemos visto que mojas los chalecos. Sí. ¿Y por qué? Pues básicamente para que haya conducción eléctrica, ¿vale? Para que haya conductividad eléctrica. El traje que ponemos es 100% algodón, ¿vale? Y luego aquí, como podéis comprobar, los parches hacen que gracias al algodón y gracias al agua haya más conductividad. Lo ideal sería echar sal, no podemos porque fastidiaríamos el traje, pero entonces con agua. El agua, cuanto más agua, más conductividad hay y por lo tanto mucho mejor porque más se siente, más profundiza en tu músculo, más incide, digamos. Como has dicho, para todo tipo de personas, sí. Personas más sedentarias, deportistas. Totalmente. Y desde que habéis abierto, ¿qué tipo de clientes tenéis? Pues te puedo decir que todo tipo de clientes, te va a sorprender. Porque tenemos desde gente con minusvalías, que no pueden, por culpa de su minusvalía, no pueden hacer deporte, se les atrofia. Date cuenta que tú cuando no haces nada, el músculo, lo que no se usa es atrofia, es así de sencillo. Entonces, ¿qué hace esto? Que tú, si eres una persona sedentaria total y absolutamente por una discapacidad, lo que va a hacer es que tu músculo vaya tonificando. Haces una gimnasia pasiva, que se suele decir, ¿vale? Para la gente que es minusválida, gimnasia pasiva. Gente sedentaria es gimnasia pasiva, pero tú estás haciendo algo, es decir, hay cierto momento del entrenamiento en que va a ser pasiva, tú te vas a echar y va a trabajar por ti, vamos a hablar así, pero luego también tú vas a tener que trabajar, ¿vale? Vamos a ir en ejercicios muy sencillos, muy básicos, porque claro, date cuenta, tú una persona que no hace nada, que no ha hecho nada, no voy a hacer que haga cosas que sean imposibles, no. Claro. Y luego tenemos gente deportista, gente que lo que viene es eso, lo que te comentaba antes, a mejorar su rendimiento. Oye, la X-Body es una máquina totalmente diferente a lo que tenemos visto por ahí. Sí, la X-Body es otro tipo de máquina. Hay varias máquinas, ¿vale? Y en este caso podemos vacilar un poco de máquina, digamos. Pues... ¿Vale? Esa es la palabra, podemos vacilar, porque dentro de la gama que hay de este tipo de máquinas de electroestimulación, podemos decir, y te aseguro que esta es la mejor.
sin duda. O sea, Luego sin también duda muy alguna. visual, ¿no? Que la gente mientras Sí. hace el ejercicio está viendo la intensidad, Totalmente. los músculos. Totalmente. Y luego que es muy fácil de entender. Lo que tiene la máquina es que en cuanto tú te das cuenta de los impulsos y luego los descansos que requiere, ya la persona ya se da cuenta y ya ve cuándo tiene que subir y bajar. Sí que es verdad que nosotros vamos dictándole, pero ya rápidamente se ve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace eso? Que la persona también sienta que participa. Supongo que todo esto acompañado de una buena alimentación, Sí. reforzaremos, ¿no? A ver, Conseguiremos los objetivos más rápido. Sí, está claro que la máquina es buenísima. Se dice que es la panacea del deporte, pero milagros no existen. Pues lógicamente. Los milagros no existen. Vale, yo no puedo coger, venir a hacer máquina y luego pretender que me voy a mi casa, me como lo que me dé la gana y adelgazar. No, no. Joder, me has quitado muchas ilusiones ahora mismo. ¿eh? Bueno, pues te voy a decir que la alimentación es la base de todo. Vale. La base de todo. Y una alimentación, te digo, hay muchos estereotipos en cuanto a las dietas. Y digo por qué. Porque la gente se piensa que hacer dieta es pasar hambre. Y yo te digo que es todo lo contrario. Hacer dieta no es pasar hambre. Hacer con una buena dieta, con un estudio, ¿vale? Porque es muy importante que te hagan un estudio, que te pregunten, oye, ¿tú qué sueles comer, qué no sueles comer, qué te gusta y qué no te gusta? Porque a mí personalmente la verdura cocida no me gusta, entonces no la paso, pero en puré sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mi nutricionista no me pregunta eso y no sabe, me mete a la venga, verdura cocida, hervida y venga, pásalo. No, entonces yo juego con eso. Yo como nutricionista juego con eso, con los gustos de las personas. Y luego, pues básicamente lo que te digo, que la dieta no sea aburrida. Es importante que no sea Yoli, aburrida. te iba a pedir 3 pautas. Una ya me la has dicho, eso de las cenas, intentar reducir las cenas, los desayunos más fuertes. ¿Qué otras 2 pautas, así, en general, darías a la gente? A ver, pues que cuanto más comidas mejor. ¿Vale? Es muy importante. Eso de 5 comidas que se suelen decir. 5 comidas, perfecto. Y de hecho los culturistas, ¿por qué hacen 7 comidas? Porque ellos tienen que seguir, ¿sabes? Con esa rutina de entrenamiento. Sí que es verdad que 7 comidas es imposible que una persona de normal de a pie podamos hacerlo. Pero 5 comidas sí podemos. Sí. Y tú te marcas y te llevas encima, a ver, la gente lleva encima caramelos, lleva encima o para al kiosco. No puedes llevarte tu barrita de cereales, tu fruta, incluso tu batido, que ahora mismo hay batidos proteicos que tienen tan buena calidad y tan... Sí, son tan buenos, ¿no? Y es tan sencillo como coger, sacas, echas un poco de agua o leche o zumo, lo puedes mezclar con te gana y tragata. No te engorda, pero te está alimentando. Que es muy importante, que la gente piensa, por lo general hay un tópico, y quiero desmentirlo, y es que los suplementos alimenticios engordan. A ver, depende. Si tú eres un culturista o eres una persona que quiere subir de peso, claro que hay dietas para subir de peso. Claro que hay aportes nutricionales o suplementos alimenticios que van a hacer que subas de peso, pero cuidado. También hay para las dietas suplementos alimenticios que van a hacer que tú bajes. Es decir, un buen batido de proteína con una alta concentración de proteína va a hacer que tú bajes. ¿Por qué? Porque te va a ayudar que en esas horas que tú tienes prisa, que no te da tiempo a sacar el tupper para comer, te cojas el batido, hablo entre horas, porque las comidas hay que respetarlas. Y una comida nunca puedo sustituirla por un batido. Eso no se puede hacer, pero sí a media tarde y a media mañana coger mi batido. Perfecto, más cómodo imposible. Ahora bien, no quiero batido y quiero fruta, o no quiero batido y quiero un sándwich de pavo y queso, ¿sabes? Que hay queso fresco, o incluso una ensaladuca, un puñado de frutos secos. ¿Qué te cuesta llevar en el bolso? Nada. 5 nueces, nada. ¿Sabes? Entonces, es realmente que la gente no está bien educada en cuestión de dietas, alimentación. Pensamos que lo que hablo, dieta, hambre. No, te aseguro que no. Yoli, pues muy recomendable venir. Muchísimas gracias por estos Nada, vosotros. consejos rápidos. Y ahora, si te parece, voy a ver a tu compañero, a Héctor, para que nos hables un Sí, poco también del entrenamiento perfecto. personal. ¿Te Sí, parece? sí, perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Encantados. Chao. Bien. Muy buenas, Héctor. ¿Se puede? Sí, acabamos la clase, Charlie. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, hemos estado ya viendo la electroestimulación a través de la X-Body. Tú haces otra cosa totalmente diferente, el entrenamiento personal. Sí, hacemos entrenamientos personales de boxeo sin contacto para todo tipo de personas. Simplemente es para aquel que quiera ponerse en forma y quemar muchas calorías y hacer un ejercicio aeróbico, anaeróbico y muy divertido y saludable. Todo Hacer tipo siempre- de personas, personas como yo, personas más mayores. ¿Qué público más o menos tenéis? A ver, para todo aquel que le guste el boxeo y que no quiera tampoco ir a un gimnasio a darse golpes con otro compañero, otro adversario, pues aquí lo que conseguimos es eso, damos un entrenamiento físico adaptado al boxeo sin contacto. Hacemos entrenamiento de saco, entrenamiento con las manoplas, donde yo veo al
al alumno y le digo cómo se debe de hacer la técnica y demás y nada, básicamente eso. Lo que sí puedo decir que toda la gente se lo pasa muy bien y que disfruta mucho con ellos, está claro. Además, como un profesional del boxeo, imbatido, que hay que decirlo, y luego también campeón. Campeón de España amateur, sí, en 2013. Oye, ¿la gente se atreve con esto del boxeo? ¿La gente más mayor, la gente más joven? ¿Cómo se le da, en teoría? A ver, en teoría eso son las cualidades innatas de cada persona. Te puede venir un chico de 40 años con sobrepeso y luego tener buenos fundamentos para el boxeo, que dices tú, joder, pues mira, se te da muy bien, porque oye, la coordinación, los fundamentos técnicos, eso va al margen del estado físico. ¿Se va mejorando poco a poco la condición física? ¿Tarda mucho? Claro, es como todo. A ver, si tú haces un entrenamiento, digamos, adecuado a cada persona y al fin y al cabo el resultado físico se obtiene con el tiempo. Con el tiempo, el buen entrenamiento, los buenos descansos y no tiene más secreto, pero la base es la dedicación y constancia. Aparte de hacer entrenamientos personales con referente un poco con el boxeo, ¿qué otros entrenamientos podemos hacer aquí en esta sala? Bueno, pues podemos hacer entrenamientos físicos, ya sea de abdominal, de pesas, más o menos lo que quiera el cliente. Oye, pues mucha gente te viene y dice, es que yo quiero bajar la barriga y tal. Pues bueno, hacemos un entrenamiento un poco más aeróbico y al final hacemos, digamos, unos ejercicios de abdominales, donde yo le estoy todo momento con el cliente, le digo cómo se debe de realizar el ejercicio. Y nada, más que nada es eso, es dependiendo de las necesidades del cliente. Esto, ¿las sesiones cuánto duran? Tú se te ha visto muy encima también, ¿no? Sí, del cliente. Es que menos, ¿no? Es un entrenamiento personal, entonces lo que hacemos es darle mucha atención al cliente y mucho, aparte de buen trato, mucho contacto y muchas, digamos, direcciones para que haga bien los ejercicios. Pues me ha gustado mucho lo que he visto aquí. Si te parece, voy a despedirme de Carlos. Muchísimas gracias. Encantado. Carlos, pues muchísimas gracias, un placer haberos conocido, que nos hayáis abierto vuestras puertas y para los de casa totalmente recomendable. Pues nada, gracias a todos vosotros y si queréis probar el entrenamiento del siglo XXI ya sabéis dónde estamos. One to One, calle López Ocaña 11, muy cerquita de Zara. Gracias. Hoy vengo al Forcón y mi primera sorpresa, no hay que ser socio. Solo con cruzar la puerta ya puedo acceder a todos los servicios que ofrecen y que hoy me dispongo a conocer. Muy buenas, Omar Fanjul. ¿Qué tal? Director técnico de Kifan, son los que lleváis las actividades ecuestres aquí en el Forcón. Eso es, sí. ¿Qué servicios ofrecéis? Bueno, pues desde que vinimos al Forcón, venimos sobre todo para desempeñar una actividad con los ponis y con los niños, que es, digamos, la parte fundamental, ¿no? Desarrollamos una actividad pedagógica, que es la enseñanza del montar a caballo, ¿no? Y luego intentamos ampliarlo lo más posible a actividades pues, un poco más de entretenimiento, que no sea solo la enseñanza pura de la disciplina, ¿no? Los paseos para los niños más pequeños, hasta 3 años, la gente mayor que viene a hacer rutas, bueno, un poquito de todo, intentamos tocarlo en todos los campos que se puedan. ¿A qué edad pueden empezar a comenzar ya los niños? Pues te digo, los más pequeños están cerca de los 3, hay alguno que intenta con 2, pero bueno, es un poco pronto, pero sí, con 3 ya hay algún niño que está montando. Oye, el estar con los caballos, con los animales, con los ponis, para los niños, ¿en qué puede beneficiar? Pues primero el contacto con un ser vivo y todo lo que eso te enseña, ¿no? Cuándo hay que hacer las cosas, por qué, hasta qué intensidad, que eso el caballero lo explica muy bien a los niños. Una actividad, un deporte al aire libre, el grupo, las relaciones sociales, que a lo mejor ahora estamos un poco con el WhatsApp y compañía, ¿no? Entonces todo eso pues, favorece el desarrollo, el deporte en sí, la práctica de deporte, el desarrollo completo del niño. Yo creo que es imprescindible una actividad con animales para los niños. ¿Les cuesta mucho o ya rápidamente se pueden hacer al pony? Pues hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, los hay que son un poquito más valientes, hay que son un poquito más tímidos, pero bueno, al final hay algo ahí, un vínculo con el animal que todos, el que más o el que menos, acaba superando esos miedos iniciales y nada, echarle horas y al final llegan todos a donde quieren, ¿no? ¿Hay alguna disciplina donde se destaque más, donde destaquéis más? Pues en Asturias, tradicionalmente lo que más manda es el salto, ¿no? Las competiciones hípicas de salto, y aquí, aunque intentamos en la base que todos los niños hagan un poco de todo, pues todo deriva un poco hacia la competición de salto, ¿no? Tenemos niños que compiten a nivel nacional en las pruebas de ponis, tenemos algún jinete que fue campeón de España, y bueno, lo más importante es el salto, porque bueno, la Asturias siempre fue una región tradicionalmente de jinetes de salto muy importantes. ¿Podemos traer aquí también a nuestro animal? ¿Podemos alquilar un pony, un caballo para nosotros mismos? O sea... Sí, tenemos servicio de pupilaje, tú traes tu caballo propio, lo atendemos completamente, puedes usar las instalaciones, puedes usar nuestros caballos. Hay niños que van a iniciarse a competir, antes de dar ese paso de ser propietarios de un caballo, pues alquilan un caballo que ya conocen de la escuela y hay un tipo como de cesión durante un tiempo, entonces ahí bueno, pues ya se ve como propietario de un caballo y luego dan el paso o no de hacerse con un animal. Oye, el cuidado a los caballos es muy complejo porque también disponéis de muchas zonas verdes, de muchos terrenos, ¿no? Para que puedan pues estar al aire libre. Complejo, yo no diría que complejo, pero sí es cuidadoso y metódico. Todos los días hay que examinarlos, todos los días hay que preocuparse de la comida. Son animales que el hecho de tenerlos estabulados les trastocamos un poco su naturaleza y hay que estar muy pendientes de ellos. No es complejo, pero te digo, hay que ser cuidadoso. Omar, ¿qué consejo darías a la gente de casa que tiene niños o a ellos mismos para poder venir a probar esa disciplina? Pues que vengan, que no lo piensen, que vengan, que estamos aquí abiertos para todo el mundo, que puede venir todo el que quiera, que hay un equipo de profesionales estupendo, que los caballos son súper tranquilos, que todo el mundo que tenga ese miedo de, ay, porque mucha gente le preguntas, ¿no? Sí, me gustan, pero son tan grandes, me dan tanto miedo, pues que se acerquen hasta el Forcón, que van a quedar encantados. Omar, por lo que vemos tenéis unas magníficas instalaciones. Pues sí, la verdad que tenemos un club envidiable porque este suelo que estamos pisando, el suelo que pisan los caballos, es uno de los mejores suelos de España. Es uno de los detalles que más hay que cuidar, que más hay que mimar. Muchos caballos al día, pasando siempre por el mismo sitio, es muy importante que la calidad de la arena, el mantenimiento, el drenaje, sea algo que esté muy cuidado y muy mimado, y ahí podemos presumir de que tenemos una de las mejores instalaciones de España porque se cuidan y se miman diariamente las pistas, todas las mañanas se pasan, se peinan, por decirlo de alguna manera, para que no haya ninguna huella, para que no se desnivelen, para que los caballos puedan trabajar siempre en un piso uniforme, y es algo que realmente es muy reseñable. Luego tenemos este picadero donde estamos, imprescindible en Asturias, tener una cubierta, si no claro, vamos a pasar mucho. Y luego tenemos unas pistas, la pista grande de competición, que es una pista preciosa y enorme, y una pista de calentamiento también exterior, que también es el suelo, vuelvo a decir, es lo más reseñable porque es muy importante para evitar lesiones, para la duración de los caballos, para que duren muchos más años funcionales y puedan competir y sean útiles para nosotros, ¿no? Con los animales, con los caballos, con los ponis, ¿desarrolláis alguna otra actividad? Bueno, pues aparte de los ponis con los niños, de las clases propiamente dichas del desarrollo técnico y de la competición de los niños que ya llegan o las personas que llegan a ese nivel, se está desarrollando también un programa de terapia. Hay una asociación, digamos, paralela a Equifan, que desarrolla su programa de terapias ecuestres en el centro con los caballos de Equifan, y bueno, es algo que si alguien lo tiene de cerca sabe que funciona. La gente de diversas patologías se ve beneficiados por el hecho de tratar con el caballo, un equipo multidisciplinar, psicólogos, fisioterapeutas, se trabaja casi cualquier patología que no haya una prescripción que lo contradiga, y es increíble el trabajo que se está haciendo con la gente que viene a estas terapias. Oye, te voy a hacer la pregunta que se estarán preguntando mucha gente en casa. ¿Es asequible el poder traer a su hijo, a su hija a realizar esta disciplina? Pues yo te voy a decir que sí, y te voy a decir que sí porque cualquier otra actividad que puedas hacer no se va en precio de lo que puedas encontrar aquí. Venir a montar 2 días a la semana, hacer una ruta, tal, es completamente asequible, no son precios disparatados. Si nos introducimos en la competición, quizás, pues bueno, ya tenemos que tener un animal de un cierto valor y tal, pero practicar la actividad
por el hecho de estar en contacto con el caballo, venir, disfrutar de la compañía de un grupo que tenga una afición común y pasar una hora al día aquí, eso es totalmente asequible para cualquiera. Oye, pues muchísimas gracias. Ahora, si te parece, me voy a conocer a María José, que supongo que sea el restaurante que vemos aquí detrás. Pues ahí vas a buen sitio y a comer bien, seguro. Muchísimas Venga, gracias. A ti, hasta luego. Muy buenas, María José. ¿Me estás esperando? Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gerente del restaurante El Forcón. Sí, Vaya imagen, nada más entrar esas escaleras, impactante, ¿no? impresionante. Este es el gran desconocido del Forcón. El gran desconocido, y la verdad es que es una pena que la gente no nos venga a visitar más. Tenemos unas instalaciones, bueno, las vas a conocer, las vas a ver. Tenemos salones para hacer eventos, tenemos para comidas familiares, tenemos para celebración de comuniones, hemos hecho hasta alguna boda. Tenemos espacios exteriores, interiores, vistas al mar, vistas al campo. ¿Qué te voy a contar? Yo estoy luego enamorada también, del restaurante. Para controlar a los niños, ¿no? Ahí que veo la terraza. Sí, sí, tenemos una terraza exterior, tenemos un prado, tenemos columpios. La verdad es que puedes pasar un día familiar, pero muy, muy, muy entrañable. ¿Qué tipo de eventos ofrecéis? ¿Qué se puede celebrar aquí? Pues de todo. Nosotros nos adaptamos a lo que el cliente nos pide. Tenemos una cocina que nos permite ofrecer desde un plato combinado, una hamburguesa, un sándwich, una merienda, hasta los platos más elaborados. Y ahí está el gran potencial del Forcón. Y precisamente ahí está nuestro gran tesoro, que es nuestra cocina. Y es una joven estrella, es una cocinera que lleva muchos años de experiencia, lleva ya un año trabajando en el Forcón, es Pilar Cuesta Rodrigo, y la verdad es que te invito a que la conozcas porque ella sí que te va a enseñar cuáles son los tesoros del Forcón. Pues me voy a conocerla, un besito. Gracias. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Tú debes ser Pilar. Sí, Encantado. encantada. Oye, ¿y qué tipo de cocina tenéis aquí en el restaurante El Forcón? Bueno, tenemos de todo tipo. Queremos hacerla un poco minimalista ahora, moderna, pero también tenemos una buena fabada, tenemos una buena paella de bogante, tenemos para todo tipo de cliente. O sea, podemos encontrar un poco de todo. De todo. por así decirlo. Tenemos desde lo más básico, que puede ser a la gente que quiere una cocina tradicional, a una cocina muy moderna. Nos adaptamos a todo tipo de clientela. Aquí encima tenemos lo que viene siendo un poco el menú degustación, ¿no? Sí, esto Explícame. sería uno de nuestros menús de degustación que podría ser, claro, todo esto varía todos los fines de semana o cada 15 días varía. Entonces esto empezaríamos con un aperitivo que sería una tosta de jamón con huevo de codorniz y una reducción de balsámico. O podría ser una tosta de pipas con unos bocates marinados con su ajo y perejil y una gelatina de manzana, que le da un toque diferente. Luego podríamos poner, serían 3 platos principales. Uno que vamos a hacer ahora mismo, que es una ensalada de langostinos y yogur, el montadito de cabecín y gulas con unos canónigos, o una tosta, pero es italiana, con un salmón ahumado, un aguacate y tomate natural. Sería un timbal. Luego empezaríamos con un pescado, una patata panadera, un tomate y una judía al dente. Un pescado limpio, braseado solo con aceite para tener todo su sabor. A continuación sería un solomillo de cerdo ibérico con unas nueces crujientes, con unas alcachofas en su punto doraditas y con unos dátiles y una salsa de reducción de carne con un crujiente de puerro. Y para finalizar tendríamos el tiramisú.
Postre casero, ¿no? Hecho aquí. Postre casero, todo lo que hacemos aquí, vamos, postre casero, todo. ¿Qué te parece si vas haciendo la ensalada? Sí, cogemos el yogur y pintamos un poquito el plato para dar un poquito de... para mezclar luego todo tipo de sabores. Como digo, todo lo que hay en el plato hay que mezclar, hay que comerlo todo junto. Son platos muy visuales, ¿no? También. Sí, son todos platos, tienen que ser platos siempre muy visuales, porque la gente al final tiene que comer más con los ojos, comen con la boca, pero con los ojos tienen que comer. Si no, no... Cogeríamos nada, un poco de lechuga y la aliñamos. Como me decías al principio, aparte de estos platos minimalistas con imagen, también tenéis esa típica fabada. Sí, tenemos la típica fabada, el que quiera, hay buenos señores, como se suele decir, que quieren su típica fabada asturiana. Y entonces tenemos desde eso hasta un arroz con bogavante, una paella clásica o una pasta para todo tipo de... Como digo, desde un menú básico de 15 euros que entran 2 platos, un primero, un segundo a elegir y los postres caseros o 18, 21 degustación y para ahí ya luego eventos, bautizos, comuniones, reuniones familiares que al final también son muy importantes. ¿Siguen esa misma línea, esos eventos más grandes? Sí, siempre damos a elegir, si por ejemplo vienen 25, a todos los 25 no les puede gustar la carne o el pescado, entonces siempre damos a elegir entre pescado o carne, igual tienes 12 pescados y 12 carnes, nadie come lo mismo, tenemos todo, al final te tienes que adaptar al cliente, porque al final el cliente es el que exige, es el que manda y es el que tiene que salir diciendo, jo, qué bien comimos o qué bien lo hemos pasado. Hemos disfrutado del día o de la comida, ha sido diferente, ¿no? Al final se trata de eso, que sea algo distinto. ¿Qué estás echando ahí? Esto es como un pisto de marisco con tomate, lleva eso, la boca de mar, llevaría un mejillón, una almeja, es como un cóctel de marisco. Y nada, ahora es muy sencillo, le ponemos el langostino que sale recién del horno gratinado, natural, eso siempre. Los productos tienen que ser siempre, vamos... Tienen que, ¿Es el secreto de una buena cocina? Al final, sí, yo considero que sí, cuanto más naturales y menos al final, está más rico. Oye, pues vaya buena pinta esta ensalada, ¿eh? Y luego nada, le echamos unas hierbas para que le dé un poco más de sabor, un aromático y fuera. Y ya está, terminado. Pues aquí tenemos este menú de degustación, que ¿por cuánto nos podría salir? Entre 18 y 21 euros. Dependiendo de si quieren igual más entradas, si quieren 3 o 4 entradas o quieren 2. Si estamos con 2 entradas, un principal, o sea, 2 principales y un postre, 18. Si estamos ya entre 3 y 4 entradas, 21. Pilar, pues muchísimas gracias. A vosotros. Miguel Álvarez, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Responsable del pádel aquí en el Forcón, ¿no? Efectivamente. Hoy un deporte, una actividad, una disciplina que está como en auge, ¿no? Está como la espuma. Pues sí, últimamente en los últimos años ha tenido un aumento de jugadores a lo bestia y cada poco hay más gente que se va animando con el pádel. Es un deporte que enseguida te diviertes con él, que, pues hombre, los niveles profesionales si necesitan un físico más potente, en condiciones, ¿no? Más potente, pero que los niveles amateur, pues es lo que tú te quieras exigir. ¿Cómo lo describirías la actividad, para aquellos que en casa no lo sepan? Pues es, pues bueno, en los niveles sencillos, pues como jugar a las palas en la playa, con paredes que podemos jugar con ellas, de tal manera que no se nos escapa la bola por ningún sitio, ¿vale? Entonces es, bueno, sencillo y muy divertido, sobre todo muy divertido. Es un deporte además que se realizan grupos de 4 personas, o sea, que siempre es entre amigos, o sea, bueno. Es similar al tenis, pero con características diferentes. Sí, exactamente. Tiene, bueno, las reglas básicas son las del tenis, o sea, los juegos son iguales, los sets son iguales, o sea, se va haciendo pues 15-0, 30-0, 30-15, o sea, es similar, pero luego tiene las características específicas del pádel. O sea, pues la bola puede botar una vez, puedes jugar con las paredes, puedes jugar con la valla. ¿Qué servicios ofreces aquí en el Forcón? Pues aquí en el Forcón, pues desde el alquiler de las pistas, puedes venir y alquilar una pista para jugar 1 hora y media, 1 hora. Los partidos normalmente suelen ser de 1 hora y media.
Y luego además, pues bueno, tenemos la organización de partidos, o sea, si no tienes con quién jugar, porque son, o sea, Tienes tu jugar pareja, entre ¿no? 4, o tienes tu pareja, o no tienes a nadie, simplemente nos llamas y nos dices, oye, pues mira, mañana me apetece jugar un partido, procuramos mantener los niveles para que las partidas sean homogéneas y todos los jugadores de la partida tengan más o menos el mismo nivel y nosotros nos encargamos de todo. Organizamos el partido y tú vienes a jugar y punto, ya está. ¿Qué tipo de clientes pasan por estas instalaciones todos los días? Pues de todo, desde niños de 5 años, 6, 7, o sea, que vienen sobre todo a la escuela y bueno, a jugar algún partido, hasta pues tenemos personas de 70 años jugando al pádel, o sea, el otro día todavía jugué un partido con un señor que tenía 78. Joder. O sea, Un dato también que llama la atención, sobre todo de cara a la escuela, es que tenéis a 2 campeonas del mundo. sí, bueno, hay jugadoras en la escuela de pádel que han sido campeonas del mundo en sus categorías, o sea, no, tenemos tal y bueno, ahora hay varias jugadoras que también están haciéndolo muy bien a nivel nacional, no, está muy bien, o sea, tenemos los 2 monitores que son Jorge y Edu Marqués, que están el tercero y el sexto actualmente en el ranking de la Federación Asturiana, o sea, bueno, está mal. ¿A cuánto las instalaciones? ¿Cómo las definirías? Pues tenemos 6 pistas de pádel totalmente cubiertas y pues hombre, tenemos un poco la ventaja de que durante el invierno las cerramos prácticamente enteras para que no entre el agua y la lluvia y por el verano las podemos abrir para disfrutar un poco del tiempo libre. Afortunadamente también estamos en un entorno pues que para la práctica del pádel es espectacular, o sea, porque claro, aquí no hay un solo ruido, estás jugando al pádel, no tienes ni música, ni coches, ni pitos, ni nada, estás oyendo, vamos, a los pajaritos cantar alrededor. Miguel, ¿y campeonatos también hacéis todas las semanas, no? No, los campeonatos normalmente hacemos un campeonato al mes, que suelen ser campeonatos de nivel amateur y luego, pues bueno, normalmente este año lo vamos a hacer también, hacemos el campeonato de Asturias absoluto. ¿Vale? Y luego hay alguna prueba federativa también que se hace durante el año. Llevamos unos cuantos años haciendo nosotros el campeonato de Asturias y bueno, pues aquí se dan cita pues, los mejores jugadores de la región. A toda esa gente que quiera saber cómo pueden llegar aquí a las instalaciones del pádel, tenemos una cafetería, la hípica, ¿cómo podemos llegar hasta aquí, hasta el Forcón? ¿Es fácil? Pues sí, es fácil, o sea, estamos muy cerca de lo que es Miranda, o sea, bueno, donde está el Corte Inglés, o sea, hay indicaciones, en la web tenemos también un apartado de cómo llegar, o sea, es sencillo, o sea. En las redes sociales también supongo que tengáis alguna presencia, ¿no? Sí, en las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos también la web pues, www.elforcon.com y ahí tenemos pues, toda la información en lo relativo al pádel, a la hípica y a la cafetería, al restaurante. Miguel, lo dije al principio, pero hay que resaltarlo. Para venir aquí, para venir al Forcón no hace falta ser socio. No, podéis no hace disfrutar, falta... dilo tú. No hace falta ser socio, es más, prácticamente con tener unas zapatillas de deporte ya es suficiente, porque aquí nosotros tenemos palas de test que las tenemos a disposición de todos los jugadores, entonces todo el mundo que le apetezca venir a jugar al pádel, como organizamos las partidas, tampoco tiene que tener ningún problema, simplemente que nos llame y que nos diga, oye mira, mañana me apetece jugar, viene con las zapatillas y la camiseta y el pantalón y se acabó. Ya nos encargamos todo de lo demás nosotros. Miguel, pues me voy con muy buen sabor de boca, muchísimas gracias. Venga, encantado. Muchas gracias. Estamos con Nacho, director de NAS Studios.
Nacho, nada más entrar por la puerta ya se ve un paraíso, ¿no? Esto es diferente, por así decirlo. Bueno, a ver, esto está basado en una idea que teníamos hecha hace unos 6 años, en todos los años que, bueno, de trabajo que llevo hechos. Llevo la carrera, llevo 29 años en este sector. Y bueno, esto está basado un poco en los viajes de trabajo, la formación que he tenido durante todos estos años, entre Europa, América, y bueno, hemos basado un poco lo que es un estudio artístico, congregando un poco por sectores, zonas de trabajo. Hemos hecho una belleza normal, sin maquinaria, una belleza natural, y hemos metido también lo que es una zona interna por sectores, un laboratorio de color, una zona de lavado botánico, zona de corte, y después hemos hecho un sector también para hacer unos servicios que tenemos como servicios express. Háblame de los servicios. Bueno, los servicios aquí, pues puedes hacerte cualquier tipo de servicio a partir de 14 euros, que es un servicio botánico, hasta te puedes gastar 500 euros tranquilamente. Tienes todo a tu alcance para entrar desde por los pies y salir por la cabeza totalmente acomodado en todos los sentidos. ¿En qué basamos un poco el sistema? Lo basamos en que cualquier persona que pueda entrar aquí pueda hacerse cualquier tipo de servicio con un protocolo y con un sistema que tenemos que, bueno, que es el único sistema que tiene para nosotros Aveda y nosotros para el público. ¿Qué pasa? Que bueno, la imagen que tenemos es una imagen bastante fuerte a nivel general. La gente nos ve desde fuera como, esto es prohibitivo para la mayoría de la gente. Y no, yo creo que la gente está un poco equivocada porque, bueno, lo que nosotros queremos ofrecer al público es un buen servicio, una atención muy potente, unos servicios que, bueno, que a lo mejor en otros sitios no los tienen, como ofrecer cafés del mundo, té orgánico, agua para beber, lo que tú quieras. Aquí, una vez que entres, el cliente es lo primero para nosotros. Te puedes gastar pues un servicio normal de 20 euros, como hacerte un color gel por 39 euros, o un corte con proteína por 50 euros, de todo. Esto está basado en línea de color y corte, y después tenemos un sector de belleza, que bueno, ahí tenemos pues zona de masajes, zona para hacer manos esmaltados permanentes, manos normal, pedicuras spa con masajes shiatsu y jacuzzi en la parte de adelante, zona para maquillar, y bueno, tenemos un poco lo que es un protocolo general pues para hacer una persona como una novia que entre y la tengamos que preparar en 15 días y le hagamos un trabajo profesional y bueno, y agradable para ella. Para nosotros básicamente lo que nos importa es que cuando la gente entra se sienta a gusto aquí y sepa que, bueno, que el nivel de trabajo que tenemos sea adaptado a lo que buscan ellos, y que el producto que tenemos ahora mismo, no es porque yo lo diga, porque bueno, llevo en este sector muchos años, he montado 5 negocios diferentes, he trabajado con casi todas las casas a nivel mundial, americanas, europeas, francesas, de todo tipo. Trabajamos con L'Oréal, con Redken, un montón de casas, pero bueno, ahora lo que hemos traído es una novedad bastante potente, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es lo orgánico, no sabe cómo funciona Aveda, y Aveda está considerada, ahora mismo es la 3ª firma mundial en Estados Unidos que mejor servicio y que mejor calidad te da a la hora de hacerte un servicio. ¿Con esto quieres decir que Aveda es una garantía de seguridad para el estudio? Sí, sí, lo tengo clarísimo. Vamos a ver, Aveda ahora mismo está muy por encima de cualquier marca a nivel profesional, y claro, cualquier línea de trabajo orgánica que te mejore la calidad de tu pelo, aquí no hay trampa ni cartón. En el momento que lo pruebes ya tú mismo nos vas a decir, me ha cambiado el pelo. ¿En qué se diferencia a otros productos? Se diferencia pues eso, en la limpieza del pelo, en el brillo del pelo, en el mantenimiento del pelo, en que te aguanta más limpio, en que no te coge tanta suciedad, en que el pelo te lo deja como más almohadillado, más blando, te lo deja más manejable, y después encima lo bueno es que el que tenga un pelo fino se lo engorda, el que tenga un pelo que sin brillo le da brillo, el que tenga un pelo con mucha densidad se la baja. Entonces, claro, para nosotros trabajar con esta marca y con esta firma, con los sistemas que tenemos, vamos, el trabajo es llevadero, ¿no? Súper llevadero, y aparte conseguimos trabajos muy bien hechos y con unos acabados potentísimos. Un producto totalmente natural, hay que decirlo. Claro, el 96% de la coloración es natural.
es todo natural. Se trabaja todo con plantas, con nueces de Brasil, con aceites de Marruecos, con rosas de Bulgaria. Trabajamos todo eso, sistema totalmente natural. Para la cara es orgánico, para los pies es orgánico, para las manos es orgánico, todo orgánico. Todos estos productos los empleáis a la hora de trabajar, pero también lo pueden conseguir, ¿no? Lo pueden adquirir una vez. Sí, sí, aquí puedes venir sin ningún compromiso a comprar un producto Aveda, o puedes entrar a pedirnos un presupuesto o a preguntar en qué se basa Aveda, que mucha gente tampoco lo conoce. No obstante, bueno, las redes sociales, entrando en Aveda, pues también la gente se mueve bastante por redes sociales y ya va a ver un poco en qué se basa Aveda también, ¿no? En lo ecológico, en cuidar un poco del entorno, de lo que nos rodea y de que, bueno, de que trabajes con cosas naturales, pero que tengas unos resultados bestiales, básicamente. Antes nos mencionaste que trabajáis de manera, bueno, con protocolos. Sí. ¿En qué se basa? Pues nada, los protocolos, tenemos varios protocolos. Tienes el protocolo de bienvenida cuando vienes a cortarte el pelo y te recibimos, te recibe una persona, te damos un masaje. Una vez que te demos un masaje te ofrecemos un té o cafés del mundo o un agua, lo que te apetezca. Después te pasamos, te lavamos en los lavacabezas, que te van todos incorporados con masajes y asu japonés. Una vez ahí te dejamos para que te relajes un poco, ya te pasamos al tocador y una vez en el tocador ya, bueno, si vas a cortar pasas por mis manos, yo te voy a atender haciendo mi trabajo y después una vez que acabes el servicio, pues ya te pasamos con otra persona que es la que te va a atender, te va a dar la ropa, te va a cobrar y te va a preguntar qué tal el servicio. Y bien, aquí pasas por 3 personas mínimo para hacerte un servicio. Si vas a hacerte un servicio, por ejemplo, de belleza, pues en principio pasas por la persona que está en belleza, se te pasa a otra zona y después si quieres pasar a hacerte un salón a la zona de peluquería, ya te pasamos para aquí. Bueno, y aquí está todo controlado por tiempo. Aquí no tenemos un servicio que creo que puedo decir que a lo mejor igual es un poco vanidad, pero creo que tenemos el servicio más potente de la ciudad, sobre todo por el sistema de horas. Aquí nadie espera. Si tienes una hora a las 5, a las 5 se te coge. Trabajamos con una capacidad de clientes al día. No masificamos el local, porque lo que nos gusta es que el servicio sea sistema de trabajo, el mismo servicio para todo el mundo y que el mismo sistema de atención sea para todo el mundo igual. Entonces, si tenemos un cupo de 15 personas, 15, si son 20, 20, pero no masificamos el local. ¿Por qué? Pues porque, bueno, trabajamos 5 personas y va todo por tiempos. Entonces tienes tu tiempo de masaje, tu tiempo de corte, tu tiempo de color, tu tiempo de manicura, tu tiempo de tomarte un té, un poco de todo. Al igual que tenéis protocolos, tenéis servicios express, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, los servicios express que adaptamos ahora mismo con Aveda los integramos porque el problema que teníamos, tenemos una zona de belleza, que es una zona que está aparte de toda la zona del estudio, de la peluquería. Los adaptamos un poco porque, a ver, la mayoría de la gente, el problema del tiempo es que no, yo para hacerme una manicura tardo mucho, es media hora, para hacerme un esmaltado tardo mucho, si quiero hacerme una higiene y tal. Entonces se adaptaron unos servicios que los adaptamos con Aveda, se llama servicios express, que son servicios que valen 12 euros y van en 12 minutos. Es minuto por euro casi. Es un decir porque, bueno, básicamente puede ser 15 minutos o por ahí, ¿no? Pero bueno, son servicios que es un maquillaje express, una manicura express, un peeling facial o un tratamiento de ojos. Eso va incorporado dentro de lo que es el servicio de color o el servicio de corte. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, voy a hacerme un color, voy a cortar, pero me apetece hacerme una manicura express. Tenemos ese servicio. Que, por ejemplo, viene una persona a hacerse un tratamiento de belleza, también lo tenemos. Pero eso va todo en un organigrama detallado y controlado por un listado, que es lo que hacemos diariamente. Ver nuestra cartera de clientes y lo que vamos a hacer. Oye, ¿qué tipo de clientes pasan día tras día por aquí? Viene de todo. Aquí tenemos gente, la verdad, la clientela que tenemos es una clientela muy maja. Tenemos desde tenistas famosos que salen en la tele, a médicos, a clientes que vienen de Nueva York, de Alemania, de Inglaterra. Tenemos un tipo de cliente de verano, otro de invierno. Y bueno, viene gente de todos los lados. Tenemos clientes de Barcelona, de Madrid, de todas partes de Europa. Y clientes de gente que lleva 12 años, 15 años viniendo, gente unifamiliar, niños, tenemos familias que vienen de Ibiza, de Mallorca,
de todos los lados. La verdad que la gente que viene aquí viene de todo, viene hasta pues el típico señor que viene a preguntar, oye, ¿qué precio tenéis por un corte de pelo y tal? Pues se lo decimos y pues mira, es que soy jubilado y no se me adapta el presupuesto. Bueno, pues no, sin problema, no pasa nada. Hay mucho rechazo, la gente que ve esta fachada, que ve el interior ya. Hombre, la gente le impresiona un poco la infraestructura de montaje, pero claro, esta fachada y esta infraestructura se tuvo que montar así porque básicamente lo montamos aquí porque en el centro no teníamos locales para hacer esta infraestructura. Se montaron casi, son 300 metros cuadrados y es una... quisimos saber montarlo en una zona que tuviéramos los salsas al lado, que tuviera una buena ubicación de entrada en la ciudad, que tengas también los salsas, que tuviéramos zonas, por ejemplo, naranjas y azules para que la gente pudiera aparcar y que estuviera bien ubicada. Básicamente, después de los 5 años que llevamos aquí, la gente, viene, aparca, no tiene problema, la zona es tranquila, tenemos una entrada de ciudad, no estás en el centro-centro, porque bueno, no había locales tampoco para preparar toda esta infraestructura. Tuvimos que hacer un proyecto bastante fuerte, con un estudio de arquitectura muy potente también, y bueno, al final pues nos ubicamos aquí porque era la mejor zona que veíamos para nuestros clientes. ¿Qué mensaje mandarías a esa gente que está buscando un salón de belleza, quiere cambiar el salón de belleza, para venir a probar una primera experiencia ahí con vosotros? ¿Qué les dirías? Hombre, a ver, yo aconsejaría a la mayoría de la gente que no conoce lo que es un sistema orgánico y que está ahí, acostumbrada a ir a peluquerías de toda la vida, pues eso, que con marcas de toda la vida, y bueno, por lo menos que lo probaran y que vieran un poco la diferencia de lo que es un sistema orgánico a un sistema químico que no lleva, pues eso, ni nada de lo que son petróleos, ni siliconas, y bueno, ya, a ver, lo van a notar nada más que lo prueben, porque básicamente el pelo ya te despega de la cabeza, no te queda ni pegado como una coloración química, el pelo no se te ensucia tan rápido, y a ver, la gente que lo ha probado hasta ahora, sabemos que, bueno, que hemos dado un salto a 10 años en nuestra profesión, en nuestra formación, en nuestra preparación, que la gente venga sin ningún compromiso, que se informe, que vea cómo funciona un sistema Veda y cómo funcionamos nosotros y que somos capaces de ofrecerte y que lo veas, porque básicamente esto es como todo. Si no lo ves, si no tienes una información sobre ello, no vas a saber de qué va el tema. Pero bueno, sabemos que con esto el futuro está asegurado para nuestra profesión, para nuestros clientes, para futuros clientes y para todo lo que pueda entrar y verlo, porque sabemos que, a ver, que es el futuro, básicamente. Yo hoy me he animado. ¿Hay mucho público masculino que se anima a hacer tratamientos de belleza? Bueno, en principio no había tendencia, pero ahora la gente, pues sí, las cejas se las hacen, se hacen un peeling facial, les mola que les hagamos los masajes en las manos, porque además lo prueban y ven que las manos les quedan súper suaves, brillantes. Y bueno, la gente, a ver, nosotros tenemos nuestros 100 clientes chicos, todos los meses nos entran, entonces... Nacho, solo nos falta saber cómo podemos contactar con vosotros, dónde estáis ubicados físicamente y en las redes sociales, lógicamente. Pues nada, en las redes sociales, en As Studio, una vez que entres tenemos Facebook, bueno, Instagram también, y bueno, nada, la calle estamos en Avilés, estamos ubicados justo en la entrada, en la glorieta donde entras en los Salsas, subiendo para arriba a mano derecha, que es la calle Pruneda, y esta es la calle La Goleta. Estamos tenemos 2 calles, pues bueno, damos para los 2 sitios, da igual que vengas por una calle que por otra. No obstante, bueno, entrando en Avilés, preguntando por Nas Studio, creo que cualquiera lo conoce, porque bueno, ahora mismo todo el mundo va por el tema de internet y pues se mueven por ahí. Y bueno, ahí miran los teléfonos y miran un poco la información y la trayectoria que tenemos un poco a nivel general. Pues Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir a entrevistarnos. Estamos con Juan Rivero, propietario de Casa Tartagullo, un local, una casa de comidas que abre sus puertas en 1845, pero supongo que sería muy diferente a la que encontramos actualmente, ¿no es así, Juan? Esto supongo que irá conectado con el resto del país, ¿no?
En aquella época este negocio, igual que cualquier otro homónimo de la comarca o de la provincia, pues no podían, no hay la historia de ahora de que pudiéramos decir vivimos de dar de comer, o vivimos de generar la necesidad de hacer el ejercicio diario de comer y cenar, ¿no? En aquel entonces esta casa, que era una casa humilde, que la única chanza que tenía comercialmente hablando, pues es que desde esa época, de donde datamos de esa fecha, hasta ahora, no, hasta el año 1969, pues tuvimos la gran ventaja de tener enfrente el mercado de ganado semanal más el anual de San Agustín en el Parque del Carballedo que tenemos ahora, por cierto, muy bien restaurado y muy cómodo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, en aquella época pues se comprimía el gasto, por hablar un poco de historia pasada, que no volverá, pues se comprimía a que el mercado, que era los lunes, pues el domingo ya empezaban a llegar ganaderos, agricultores de la comarca, incluso de la provincia, con tal y no sé cuántos más, y bueno, el negocio, yo no estaba aquí en aquella época, evidentemente, pero el negocio te cuenta la gente que estaba abierto, pues eso, desde el domingo a primera hora de la mañana hasta el martes a mediodía, ¿no? Este negocio, en aquel entonces, y hasta el año 72 o 73, poniendo como tope que el mercado estuvo aquí hasta el 69, que en ese momento bajó para las meanas, pues había que vivir de muchas cosas. Había que vivir de la planta de arriba, donde tenía la casa 8 habitaciones, otro local de casa hasta el año 69, pues ahí hubo vacas. Pues todo lo que sobraba de las comidas iba para esas vacas, y después esas vacas triunfaban en los mercados de San Agustín por rendimiento de leche, por cómo era, bueno. Otro comedor, que nosotros llamamos el comedor largo, pues es un saladero de embutidos, y en el local que estamos ahora mismo, que tiene acceso por Galeana número 70, pues era una carnicería. Era una carnicería y este pequeño local que tenemos era el único comedor que tenía la casa, independientemente de las mesas de la taberna, donde hay 4 mesas, y las 6 mesinas que hay en la fachada de la terraza, que eso en su día era la parte de atrás de todas las casas. Juan, ¿sabemos algún dato de los tatagullos? Bueno, esto en el inicio, la casa en el origen, conforme a los papeles viejos, era de un hombre lustroso, don Ramón Valdés y Valdés, que tenía como título nobiliario barón de Covadonga, que vivía en Madrid, que sabemos por estudios y escritos que hay que fue el fundador del Centro Asturiano en Madrid, que todavía tiene una gran importancia social en la capital de España, y a partir de ahí, pues bueno, como que él, supongo que en el inicio tendría llevadores aquí, que era una forma de ceder tu cosa a las personas a cambio de producción o a cambio de tal, no como después con la venida de la ley de arrendamientos. En el inicio esto fue casa campanal, yo nunca lo obvio eso, y a partir de 1900 o por ahí, están las fechas un poco nubladas, fue cuando ya cayeron aquí la familia Viesca Núñez, que unos eran los tatagullos y otros eran los cachorros, es un matrimonio formado por estos, y de ese nombre, que nadie sabe de dónde viene, esa acepción tan gramaticalmente tan compleja como es tatagullo o tatagulla, dependiendo de si estaban personal femenino o masculino al frente del negocio, pues estuvieron aquí, pues bueno, hasta el año 39 o por ahí, que hubo un impasse ahí, que estuvo el negocio cerrado como consecuencia de la Guerra Civil Española. Reabrió en enero del 42. Ellos continuaron aquí hasta el año 94, que por un problema de edad, descendencia y tal y no sé cuántos más, pues nos hicimos nosotros cargo del negocio y bueno, aquí... ¿Qué análisis, qué balance haces de estos 30 años que llevas al frente, creo, del negocio? Hombre, el negocio en por sí, y yo creo que Avilés, nosotros no somos ajenos a lo que conecta Avilés, yo creo que en general cambió todo muchísimo. Y cambió todo muchísimo, evidentemente, para mejor.
Que ahora mismo hay una crisis, yo creo que es una crisis global, no es una crisis particular, sería lo que nos tendría que preocupar si la crisis fuera particular, ¿no? Si fuera de Avilés, si fuera de Asturias o tal. Bueno, Avilés tuvo sus historias particulares, sus avatares particulares, pues bueno, una reindustrialización, un tema de tal, no sé cuántos más. Bueno, todo eso está ahí en la historia para que la gente lo enjuicie o lo valore o tal, pero bueno, en general positivo, porque no se podría ser de otra forma más que positivo cuando estás al frente de un negocio. Si tú lo planteas negativo, pues ya sabes que te van a quedar los días contados. Juan, llama la atención cuando ves las paredes están llenas de recuerdos y curiosamente pues esos recuerdos son fotografías donde hay gente conocida, personajes bueno, reconocidos a nivel nacional, incluso internacional. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Por qué pasan por aquí? Bueno, yo salvo una mejor opinión que no sea la nuestra, yo creo que todos en Avilés somos todos, yo considero Avilés un pueblo lleno de amigos, ¿no? Entonces el ir con la corriente de Avilés y el hacer esta consideración, que me gustaría que fuera también al revés, que tengo constancia de que nos quieren, en la villa nos quieren, ¿no? Pues bueno, por unas razones o por otras, que no son de 30 años acá, porque, bueno, pues en su momento, aunque no hubiera plaza fija, había una plaza móvil de toros, pues bueno, hay constancia, lo que pasa que no hay una constancia de imagen, porque la imagen antes, ahora es muy barata, ahora hace una imagen cualquiera con un móvil, bueno, antes era otra historia, ¿no? Hacer una foto era gastarte dinero. Pues bueno, tenemos constancia de que aquí durmió Manolete, de que aquí durmió Concha Piqué, de que aquí durmió Manolo Caracol, de que aquí durmió Lola Flores, de que aquí, en una palabra, pasaron muchas personalidades, pues por distintas razones, ¿no? La idiosincrasia pura del negocio, la culinaria del negocio, que supongo que sería el sostén, más el estar aquí, ¿no? Supongo que dentro de lo que represente, el que se le diga a cualquiera que tú vas a cualquier pueblo de España y te dicen hay un negocio tal y no sé cuánto más que lleva 100 no sé cuántos años abierto. Bueno, pues yo creo que ya es un aval. Pega la curiosidad por ya es un aval, también. ¿No? Uy, ¿qué pasaría para que eso llevara tanto tiempo, ¿no? Que ese no es precisamente, no es un modelo muy a la moda del norte de España, Por ejemplo, nosotros a que pertenecemos a un círculo ahí hay un reconocimiento, un círculo de restaurantes centenarios, pues en Asturias me parece que somos 6 o 8 que podemos acreditar que nuestras casas, no con las mismas personas, pero nuestras casas llevan más de 100 años abiertas. Bueno, pues coges ahí, analizas un poquitín tal y evidentemente por temas que no vienen al caso, Madrid o Barcelona, porcentualmente en función de los habitantes, hay muchísimos más negocios que llevan más de 100 años abiertos estadísticamente que en la zona norte de España, ¿no? Yo me cuelgo mi medallita propia, me preguntaría y además aconsejaría a que todo el mundo, quien pueda abrir hoy con 6 platos en la cocina de cuchara, unas fabas con almejas, un pote, una fabada, unos garbanzos con bacalao y espinacas, bueno, 6 platos en el fondo. Ahora mismo estamos en la temporada de la verdura, pues unos cardos con almejas y un fondo de una salsa de merluza. ¿Quién es el que hoy en día tal? Entonces, bueno, parece ser que ese factor culinario cada día tiene más preponderancia en el cliente. ¿Contra qué? Pues contra eso que dicen que es malo para tener la tripita que tengo yo, que es la fritura, el no sé qué, el no sé cuántos más, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que la gente que sabe del trato con la cocina y la respuesta que tienen los cuerpos, pues es mucho más aconsejable porque tiene un punto de sano, un punto de la famosa dieta mediterránea, ¿no? Por último, Juan, ya sabemos que estáis aquí en la plaza del Carballedo, nos lo has dicho ya. Un mensaje, ¿por qué venir a Casa Tatagüello? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué se va a encontrar aquella gente que venga
a degustar pues, todos estos platos y a conoceros a fondo? Hombre, a priori llevamos aquí una montonada de años, ¿no? O lleva la casa aquí una montonada de años. A posteriori, pues bueno, somos un grupo humano de 10 personas, que procuramos que todo salga lo mejor, no acertaremos con el 1%, pedimos disculpas, no seremos 50 estrellas Michelin. Yo estoy criado en la cultura de Santa Rita, lo que se da no se quita. Bueno, creo que eso genera una cosa buena para tal, ¿no? De hecho, todos los estrellas Michelin que hay en Asturias, casi todos, puedo decirlo, pasaron por aquí, por invitación de la casa, pasaron aquí a hacer jornadas gastronómicas y bueno, pescados de materia prima, desde luego, es el fundamento de la culinaria que nosotros podemos hacer aquí. ¿No? Consideramos que si tienes un buen pescado, una buena carne, una buena legumbre, una buena verdura o tal o cual, estropearla es bastante más complicado que si tienes una materia prima que no la chequeas como el tope de la gama, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un buen cartel con el tema del pescado. En Avilés tenemos una magnífica suerte, que es tener el mar Cantábrico ahí enfrente, tener una rula de Avilés que es una maravilla, tener unos proveedores que se molestan, gente que sabe de pescado infinitamente mucho más que tú, por lo cual puedes aceptar perfectísimamente sus consejos, como siempre, suspicaciamente, entre comillas, pero bueno, para eso estás tú también. Y a partir de ahí, yo creo que la bondad del producto que tú estás dando se transmite, a nivel culinario, a nivel verbal, vale, muy bien, de acuerdo, pero luego a la hora de la verdad, aquí está el producto, ¿no? El otro día venían unos grandes gastrónomos y tal, y no sé cuántos más, y dijeron, madre del alma, cuánto hacía que nuestro sentimiento interno no nos llegaba aquí adentro el sabor de estas lentejas con chorizo. Vale, muy bien. Hacía muchísimos años que no recordábamos el sabor de estos calamares y su tinta, que además puedo decir por el otro lado, en demérito de las personas que pertenecemos aquí, que no hacemos maravillas, simplemente elaboramos el producto como tal, y luego puedo echar una canita al viento diciendo que la gente que tenemos en cocina, desde mi mujer Belén, son todas mujeres. Entonces, a mí me da la sensación, no es una crítica contra los hombres, evidentemente yo lo soy, de que la mujer tiene un sentido más agregado en cuanto al gusto, en cuanto a tal, un sentido más, en cuanto al sabor, en cuanto a tal. O quizá que a lo mejor, en el fondo, todos derivamos de la cocina de una madre en casa. También. Entonces eso nos hace un interno que dices, uy, esto es lo que me decía este cliente, estas lentejas eran como las de mi madre. Si encima me traes un poco de vinagre y echamos vinagre a las lentejas, que era como mi madre me las daba, entonces ya sería la bomba. No hay ningún problema. Un poco de vinagre y Eso, todos contentos, claro, ¿no, Juan? Claro, pero que es ¿de dónde vienes? Me explico. ¿Qué fue lo que te dieron a ti de comer en casa? ¿Qué recuerdos tienes? Y eso es lo importante, ¿no? Los críos de ahora, yo lo digo porque tengo uno pequeño con 13 años, los críos de ahora, cuando tengan mi edad, van a ser unos gallos de Quintana de entender, de hamburguesas y de pizzas, la del demonio. Pero de la otra culinaria, como no les demos coscorrones y estemos ahí todo el día encima de ellos, lo otro no lo van a tener como memoria culinaria que la tragaron en casa, ¿me explico? Van a ser grandes expertos en pizzas y en hamburguesas. Pues sí. Pero bueno, es una idea, ¿no? Juan de Casa Tatagullo, muchísimas gracias por A tus vosotros. palabras. Muy bien, gracias. A lo que necesitéis. Bueno, menganos y menganas, hasta aquí la primera temporada de Gastando Suela. Como siempre, agradecer a todos los participantes que han aportado su granito de arena para poder completar estos programas.
Por supuesto, si queréis volver a ver la temporada íntegra de Gastando Suela lo podéis hacer en www.masquetele.es y a partir de ahora también en www.menganos.tv. Y recordad, nunca nos perdáis la pista porque esta productora nunca para.